año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Corpografías. El día de hoy hablaremos sobre un tema de total relevancia como es la violencia obstétrica, un tipo de violencia de género que ha estado históricamente presente en nuestra sociedad, pero solo hasta hace algunos años en el Ecuador se la tipificó. En el mundo entero, mujeres son asistidas de manera violenta, han vivido situaciones de maltrato, sin número de faltas de respeto, negligencias, violación de los derechos humanos por parte de los profesionales de salud, siendo las más frecuentes durante el parto y el nacimiento, pero no las únicas circunstancias en donde las mujeres estamos expuestas a este tipo de violencia. Son frecuentes los relatos de mujeres sobre la negación de la presencia de un acompañante durante el proceso de parto, la falta de información sobre los procedimientos ejecutados, la realización de cesáreas innecesarias u omisión de la necesidad de hacerlas debido a condiciones físicas propias de ellas, y un sinfín de situaciones que giran en torno a este tipo de violencia. Hay que considerar que no solo se evidencia en el embarazo, en el parto, en el nacimiento y el puerperio, sino también que tiene que ver con la vida sexual y reproductiva de las mujeres en su totalidad. Y que esta vulneración de derechos no solo afecta o tiene consecuencias en las mismas, sino también en sus hijos e hijas, así como progenitores, es decir, el padre también. Como lo mencionaba Michael Oldent, para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer, lo cual parece utópico en cierto punto, pero científicamente se considera y se tiene la certeza de que si naciéramos en mejores condiciones tendríamos un mundo mejor, ya que el nacimiento marca de forma importante la salud física y mental de los seres humanos. Por tanto, la decisión de dónde, de con quién y cómo se quiere que se nazcan los hijos e hijas debería ser un derecho de todas las mujeres. Así como también hay que considerar que se da esta situación en el ámbito público y privado y que coexisten y que interactúan causas estructurales como los estereotipos de género, las relaciones de poder, las desigualdades sociales, los patrones culturales basados en un sistema patriarcal, lo que hace que la violencia obstétrica siga perpetuándose a través del tiempo. En este sentido, hoy reflexionaremos sobre esta problemática compleja desde diferentes puntos de vista. También con el fin de visibilizar la necesidad inmediata de políticas públicas efectivas para conseguir que la asistencia obstétrica sea construida libre de actos violentos y fundamentados en los derechos sexuales, reproductivos y humanos.
Hoy en Colpografías te presentamos violencia obstétrica. La violencia obstétrica es el trato negligente que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto, el aborto y el posparto. Y también es una forma de violencia de género que se manifiesta de muchas maneras y hay varias clasificaciones: física, psicológica, sexual, institucional, simbólica y sistémica. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada en el año 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de cada 100 mujeres, 42 han experimentado por lo menos un hecho de violencia obstétrica a lo largo de su vida. 48 de cada 100 mujeres se sintieron ofendidas, incómodas o humilladas por algún comentario o pregunta del médico que las atendió. El maltrato se incrementa en las zonas rurales, en donde 55 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia obstétrica. La encuesta revela que 70 de cada 100 mujeres indígenas dicen que han sido maltratadas alguna vez en sus citas ginecológicas. Además, 60 de cada 100 mujeres adultas mayores dicen lo mismo. Bueno, quisiera mediante este audio comentar mi experiencia. Yo tuve un parto de emergencia prematuro de un embarazo gemelar y en realidad, aunque uno se imagina muchas cosas y espera lo mejor en un parto, pues a veces las condiciones médicas no lo permiten así. Incluso considero y acepto e incluso comprendo las razones que llevaron a decidir el parto prematuro, el parto de emergencia que yo tuve. Sin embargo, en mi experiencia, la parte más bien posterior al parto, la atención pediátrica, realmente dejó vacíos en torno a lo que tiene que ver con el desarrollo del apego y a los derechos que tenían mis hijos al momento de nacer. En realidad, la violencia obstétrica no creo que se trate solamente de lo que le pueda suceder a la madre, porque finalmente uno es adulto, puede llegar incluso a comprender qué es lo que desde la parte médica puede estar indicado para uno, lo que es lo mejor, pero los niños, los bebés necesitan el apego que a veces requiere solamente unos pocos minutos. Y no creo, personalmente, y siempre me cuestiono, cuando a veces les veo a los ojos a mis hijos, digo, esos pocos minutos que a ellos les faltó. Y claro, uno trata de compensarles, ¿no? El método canguro, todo lo que hice posteriormente a cuando ellos salieron de neonatología, pero yo sentí en mi parto que los médicos estaban listos para arrancarme a mis bebés y llevarse a mis bebés de mi lado y no permitieron en ningún momento, hasta dentro de 48 horas, que yo ni siquiera les vea. Debo decir, las condiciones médicas eran complejas, sí, pero no creo que eso justificaba una separación tan abrupta que pudo haberles afectado a ellos de por vida y a mí también, porque en realidad el proceso del parto tiene que ser un proceso respetado, un proceso lo más natural posible, a pesar de las emergencias médicas que puedan suscitarse, pero creo que sí falta el comprender de parte de los médicos esa necesidad que se tiene tanto de parte de la madre como de parte de los hijos. Insisto, para mí fue un atentar contra los derechos de ellos. Y siempre me cuestiono y siempre me pregunto qué es lo que eso pudo haber representado en la vida de ellos, qué es lo que eso puede incluso seguir representando en la vida de ellos. Al parecer yo no soy apta para dar a luz de forma normal o forma natural. Esto me lo han dicho 2 ginecólogas a lo largo de este año que me he hecho atender, porque mi canal de parto es muy estrecho, o sea, asombran incluso de lo estrecho que es, pero de esto nunca me informó la ginecóloga obstetra que me atendió durante mi embarazo. Ella me decía sí, entonces, claro, luego todo fue tan complicado, ¿no? Yo fui por la parte privada porque supuse que ahí iba a ser respetada, informada, escuchada, y al final no fue nada de eso, absolutamente nada, porque el rato que ya rompí la fuente, habían pasado ya 10 horas, yo seguía sin dilatar lo que se necesitaba dilatar y comenzaron a colocarme oxitocina a diestra y siniestra, o sea, medicación para supuestamente acelerar todo el proceso del parto, pero ya pasaron 20 horas desde
21 horas desde el momento que yo ya había roto fuentes. Ya eran las 9 de la noche y 8:30, y se le ocurre a la ginecóloga decirme no va a poder dar a luz, así, cesárea de emergencia. Y claro, ese momento pues ya no había el anestesiólogo, etcétera, etcétera, entonces todo costó el doble porque era todo de emergencia, ya era las 9 de la noche, entonces todo fue mucho más complejo, más caro. Para colmo, mi esposo no pudo ingresar conmigo, estuve sola en un quirófano en la noche, no pude utilizar mis lentes de contacto, no me lo permitieron, tampoco podía utilizar los lentes, entonces no podía ver nada, con mucho dolor, mucho frío, fue horrible, completamente horrible, y luego ya no pude ni cogerle a mi pequeño, lo que uno espera a la final, que es poder amarcarle, tenerle en el pecho a su hijo, pues no pude hacer absolutamente nada de eso. La experiencia que tuve en el primer parto fue que la ginecóloga se equivocó. Ella me dijo que en la ecografía que va a ser mujer, y la sorpresa mía que cuando nace mi bebé me dicen que, señora, le felicito, tiene un hermoso varón. Yo estaba consciente que va a ser mujer. Bueno, también se me adelantó el parto. Tenía que nacer mi hijo el 26 de diciembre y total nació el 12 de diciembre, pero por la presión que yo tenía. Ingreso al hospital a las 4 de la tarde. Me llevan por un lado, otro lado hasta las 11 de la noche. Luego al siguiente día me inducen el parto. Y como no tenía dilatación, también era una cosa fea que me pareció a mí, que no me hacen quedar la maleta. Al siguiente día vienen mis familias y me dejan la maleta, no me hicieron quedar ni siquiera el papel higiénico, que era algo necesario. Bueno, luego me dicen que me inducen el parto y no tenía dilatación. El día sábado, sin darme ni un vaso de agua. Tuve que entrar al baño, encontré un vaso ahí y me tomé el agua porque yo tenía mucha sed. Ya me llevan, me dicen, viene la enfermera, señora, sabe que vamos a prepararle, dice, por lo que tiene que ser cesárea. Yo sin ducharme, bueno, me dan un baño de esponja, luego me llevan al quirófano. Ahí me muestran a mi niño, que realmente fue varón. Yo esperaba una mujercita. Yo les pregunto si mi hijo nació bien, porque me muestra a mi hijo ya. Luego le pregunto, ya cuando viene el doctor, digo, mi hijo, todo está bien, sí, me dice. Pero cuando yo me voy a verle al siguiente día en las cunitas térmicas que lo tienen en mi hijo, me dice la enfermera que el niño tenía problemas con el piecito, eso nunca me avisaron. Entonces ahí fue un golpe terrible, que mi guagua ha nacido con el pie equinovaro, creo que. Entonces fue una sorpresa. De ahí ya cuando ya me dice que ahora puede irse, me hacen quedar a mi hijo durante 5 días para mandarle inyezando, que tenía que venir el pediatra. Tenía una cesárea programada de emergencia a las 8 de la mañana, por situaciones de quirófano hasta las 3 de la tarde no pudo ser, por lo tanto estuve en ayunas hasta esa hora, y luego de una cesárea no se puede ingerir nada hasta cierta cantidad de horas, que era hasta las 11 de la noche. En ese momento pedí a la enfermera si me podía acercar agua y me contestó que si yo no tenía mi agua no me podía dar. O sea, estuve hasta el día siguiente sin poder ingerir nada desde las 8 horas del día anterior, dando de lactar. También, debido a la cesárea, pedí si me podían ayudar a cambiarla y me contestaron para que me metía a madre. Además, mi compañera de cuarto, que tenía 2, una de ellas había fallecido su bebé, y todas las personas que venían, médicos, enfermeros y pasantes, le preguntaban sobre su bebé sin mirar la historia clínica de que ese bebé había fallecido, lo cual a cada rato tenía que contar que su bebé había muerto, lo cual implicaba para todas mucho dolor. Me parece que cuando le preguntan a una madre cómo llegó su hijo al mundo, especialmente si fue la primera vez que esto pasó, todas las madres deberíamos tener la oportunidad de decir que fue maravilloso, que fue un momento memorable, especial, lleno de amor,
lleno de poder, porque eso es lo que debería ser siempre. Me atrevo a hacer esta afirmación tan fuerte y con tanta certeza por mi experiencia, por las 2 experiencias que he tenido la oportunidad de vivir. Siento que la violencia obstétrica es un tema muy, muy común, muy fuerte en muchos lugares, pero en nuestro país tuve la tristeza de vivirlo. Fue todo lo que no debería ser. No porque sea en el ámbito privado, pero siento que incluso si tú estás pagando por un servicio, deberías obtener lo mejor de él. Y no fue así. Está tan normalizado el maltratar a las madres al momento de parir que es triste, porque parece que así debería ser, y cuando tienes el valor de cambiar eso, de aprender, de investigar, te das cuenta de todo lo que estaba mal, porque está mal que no te escuchen, está mal que te ignoren, está mal que no atiendan tus necesidades en ese momento, porque ese momento tiene que ser donde más protegida y segura te sientas, y creo que a mí, como a muchas mamás, ha sido el momento de más vulnerabilidad, de tristeza y de soledad que has sentido. A mí me pasó esto hace 7 años y aún se me cruzan escenas de mucho dolor y de mucha tristeza que en este corto tiempo no podría explicar. Lo único que podría decir es, por favor, infórmense y sepan que hay otras formas de hacer las cosas, que tienen otras posibilidades, incluso con menos dinero del que creen. Y tienen la oportunidad de traer niños amados y felices a este mundo. El proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay suministrará agua a la potabilizadora de Etapa EP en el sector de Sustag, garantizando así la dotación de agua potable para los cuencanos hasta el año 2050. El Egaustro, agua y energía para la vida. Bien, buenos días con todos y con todas quienes nos acompañan hoy. El día de hoy nos acompaña Carmen Susana Ciavichay. Ella es partera. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí, por acompañarnos. Luego de escuchar todos estos testimonios, que sin duda hay muchísimos más, quería saber qué reflexiones se le venían a la mente. Es justo lo que estaba pensando, Daniela, como sociedad, después de escuchar estos relatos, de escuchar estas historias, ¿qué nos genera? ¿Qué nos pasa? ¿No? Y es lo que yo le preguntaría a las personas que nos están escuchando, ¿qué sienten? Porque en muchas ocasiones nos dicen, pues es normal, así es el parto, ¿no? Y ahí viene el gran dilema que tenemos actualmente, que hemos normalizado, que creemos que vivir estas experiencias es lo normal. Y realmente sí es la norma, porque actualmente es lo que pasa, es lo que sucede, pero no es normal o no debería serlo, ¿no? Entonces, pues generalmente las emociones, si ya sales un poco de la normalidad y empiezas a ver que esto es violencia obstétrica, lo que empiezas a sentir es mucha impotencia, ¿no? Nos sentimos muy vulnerables porque, pues, estando en esta situación de parto, es uno de los momentos más vulnerables de una persona, sobre todo de una mujer, y sientes mucha impotencia. Ahora, el tema importante es qué hacemos con esa impotencia, Daniela. Exacto. Gracias. Bueno, digamos, para ir como un poco por pasos, si bien en la introducción ya hablamos un poco de la definición, pero sí me gustaría que usted nos amplíe un poquito más, dado que usted es su tema, digamos, lo conoce, para la gente que no está muy clara o no entiende bien, aún no se ha familiarizado con el tema o con el nombre de violencia obstétrica, ¿qué nomás incluye la violencia obstétrica? Pues la violencia obstétrica tiene muchas caras, ¿no? O sea, desde el hecho de no darle agua a una mujer por periodos prolongados de tiempo es un tipo de violencia.
o hacer comentarios ofensivos, como el famoso comentario de cuando hacías el bebé no llorabas tanto, o no grites, impedir que expreses lo que tú quieres expresar durante tu parto, que pueden ser gritos, que puede ser llanto, que puede ser gozo, puede ser realmente lo que tú quieras, tú lo puedes expresar durante tu parto. Y si hay una persona que está inhibiendo que tú te expreses en un momento tan intenso como el parto, eso es un tipo de violencia, ¿no? Hay otras violencias que son más subjetivas, ¿no? Porque, por ejemplo, el negarle a una mujer a vivir la experiencia del parto y someterla a una cesárea innecesaria es violencia obstétrica también. ¿Por qué? Porque muchas veces las cesáreas, ahora le decimos las innecesarias, porque se están sugiriendo sin motivos médicos, ¿no? Como por ejemplo, hay mujeres que desde que tienen 20 semanas de gestación, el personal de salud ya les está haciendo comentarios como, es que eres muy estrecha, o es que este bebé lo estoy viendo muy cabezón. O sea, me parece increíble, ¿no? 20, 30 semanas de gestación, ya el bebé es cabezón, y poco a poco empiezas un proceso de ir como deslegitimizando y desvalorizando el cuerpo de la mujer, como que algo está mal en tu fisiología y por ese motivo no vas a poder dar a luz. Y entonces parecería que no es nada, parecería que es un comentario así dicho a la ligera, pero en la mujer va generando que poco a poco, su capacidad, su sensación de capacidad de dar a luz vaya menguando. Y ya pasamos a palabras mayores que son, por ejemplo, la episiotomía es violencia obstétrica, dado que desde 1980 este tipo de intervención está contraindicada de manera rutinaria. Sin embargo, si en este momento en nuestros hospitales públicos de aquí de la ciudad de Cuenca están habiendo 10 partos, a esas 10 mujeres se les está realizando episiotomías. Y realmente el argumento es porque si no hago la episiotomía va a haber un desgarro muy grande y vas a tener problemas a largo plazo. Y entonces vemos realmente que hay un gran desconocimiento de la fisiología del parto, porque el cuerpo de la mujer está hecho para parir. O sea, nuestros cuerpos saben parir, están perfectamente diseñados para eso. Ahora, para lo que no está hecho el cuerpo de la mujer es para que alguien esté dirigiéndote el pujo y exigiéndote que pujes en tal forma, en tal medida, cada tanto tiempo, porque no es lo que tu cuerpo te está pidiendo. Tampoco está hecho el cuerpo de la mujer para recibir maniobras violentas en su vulva, en su vagina, en su periné durante la fase expulsiva, ¿no? Entonces, ese tipo de intervenciones médicas sí generan daños en el cuerpo de la mujer. Y si pudiéramos tener una visión más amplia de la fisiología del trabajo de parto, sabríamos que mientras menos intervenimos, más saludable y más seguro es el resultado del parto. Entonces, tendríamos que dejar de hacer maniobras innecesarias que terminan dañando, es así, a largo plazo a la mujer. El uso del forceps, no permitir el alimento, no permitir la libre movilidad de la mujer, el hecho de que una mujer en trabajo de parto esté acostada en posición de litotomía es una verdadera tortura. O sea, las que hemos parido sabemos que la posición en la que más duelen, más incomodan las contracciones es acostada y que la mujer necesita la libertad para poder moverse, caminar, balancear su cuerpo, entrar al agua caliente, cambiar de posiciones, recibir masajes durante la labor de parto, le va a apoyar significativamente al proceso de labor. Además que es un tema hasta de lógica, ¿no? Porque hemos visto que todas nuestras culturas hemos parido de manera vertical. Este tema de parir horizontalmente es novísimo, ¿no? ¿Qué tiene? 100 años. Y ya hemos visto también todos los desastres que nos ha traído al cuerpo de las mujeres, de los nacimientos de los bebés, ¿no? Que a quienes, en vez de, como lo manda la fisiología, descender, los obligamos a escalar por nuestros cuerpos para poder salir. Y también ha obligado a tener maniobras sumamente desastrosas, como la maniobra de Christeller, que por supuesto está también absolutamente desaconsejada. Sin embargo, hasta hace poco yo he tenido la oportunidad de observar ginecólogos realizando esta maniobra
que es aplicar presión en el fondo del útero con la intención de que el bebé descienda o baje más fácilmente. Entonces, estas entre muchas otras, Daniela. Sí, ahora yo quería volver un poquito al tema de la episiotomía, porque quizás mucha gente que nos está escuchando no está segura de lo que es. Y claro, se refiere a este corte que hacen cuando el bebé está naciendo. Sin embargo, como usted dice, eso ya es una forma de violencia, pero también lo es el hecho de que, o sea, no es solo eso, sino el hecho de que no se le informa a la mujer que está dando a luz, el momento que está dando a luz no se le informa que se le va a realizar el corte. O sea, simplemente las decisiones que se toman por parte de quienes están asistiendo al parto son decisiones sobre el cuerpo de una mujer que está trayendo otro cuerpo, pero no se le informa. Como también ahí está es muy simbólico el hecho de cómo se le mira a la mujer, como solo la incubadora en la que está un cuerpo y por la que tiene que salir un bebé y quien decide afuera ni siquiera informa sobre eso. Y ¿sabes qué, Daniela? Lo que pasa es que eso nos da como que nos da el escenario claro de cuán jerarquizado está el tema del parto. O sea, hay una clara jerarquía dentro de las salas de parto. Entonces, donde obviamente el ginecobstetra, el que sabe, el que tiene el conocimiento, el que estudió, está acá, y la mujer, la que no sabe, la que muchas veces es tratada como una niña, que no entiende, que no conoce, está en este lugar. Entonces, obviamente no hay nada que preguntar, porque tú le preguntas a un igual, ¿no? Cuando es un igual, cuando hay una igualdad de condiciones, cuando hay un respeto mutuo y cuando hay corresponsabilidad, tú entiendes que ese cuerpo no es tuyo y que absolutamente todas las maniobras que tú realices o que pretendas realizar sobre el cuerpo de la mujer tienen que ser primero valoradas por ella y por su pareja, ¿no? Hasta el hecho de dar un masaje, las parteras profesionales, hasta para dar un masaje preguntamos, ¿te puedo hacer un masaje en esta zona que te podría ayudar, te podría aliviar? ¿Quieres? ¿Te sientes a gusto? ¿Estás bien con eso? Y tras la aprobación de la mujer, procedemos a actuar, ¿no? Entonces, imagínate tú con un corte que actualmente ya, o sea, está visto como una masacre para la vulva de una mujer, que no se pregunta, que ni siquiera se cuestiona, que ya es de cajón que va, ¿no? Claro. Como le digo, desconociendo la fisiología del cuerpo femenino y la fisiología del trabajo de parto, donde hemos podido ver cientos de partos donde la vagina queda perfecta e intacta después de un parto y de una fase expulsiva suave. Además del tema de la jerarquía que decía, también hay esta relación más que relación, este estado de vulnerabilidad en la que estamos cuando estamos dando a luz, ¿no? Porque, claro, uno entra como en entera confianza de que está el doctor o la doctora, quien sabe, y confía, pero además de que, digamos, confía, también estás tan vulnerable con el dolor, además con el miedo de lo que, porque siempre hay, digamos, una especie de riesgo, ¿no? Con el miedo de lo que le puede pasar al bebé o de lo que te puede pasar a ti, esta responsabilidad. Entonces, yo lo digo porque yo también lo viví, mi primer parto, digamos, ya pensándolo como en retrospectiva, porque ese momento, como decía, tenía yo esta responsabilidad de que estoy trayendo a mi bebé al mundo y también el miedo y todo el dolor, pero yo tenía una ginecóloga que todo el tiempo, ¿no? Desde el principio, desde que estaba embarazada, era la misma ginecóloga, pero el día del parto llegó su esposo, que también es ginecólogo, un señor al que yo nunca le había visto. Yo estaba con los dolores y todo, al señor yo nunca le había visto y llega de pronto un señor porque la esposa no podía. Y claro, llega a hacerte un señor el tacto y de paso me rompe la fuente y no sabes qué mismo y tienes dolor, pero confías porque además estás ya en ese momento y es médico y eso es lo que toca, ¿no? Y claro, después cuando me pasaron ya al quirófano, yo recuerdo que me moría de frío y tenía una enfermera súper brava que yo le decía, ayúdame, me muero de frío, tengo frío. Y ni siquiera se daba la vuelta para verme. Entonces yo decía, si es que yo me enojo, en mi mente, ¿no? Si yo me enojo con la enfermera, tenía miedo de que ella termine portándose peor conmigo. Entonces, claro, después viendo
retrospectiva me daba tantas iras porque además le decía, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Y nosotros ya habíamos hablado para que él entre. Y ella no me respondía hasta que yo le tenía que decir, ¿dónde está ella? Ya mi hijita ya va a venir, así encima como ese, ya mi hijita, como niña, cálmense cuando estaba con todos los dolores y, bueno, en fin. Eso quería decirle, como esta vulnerabilidad en la que estamos. Igual quería preguntarle como un poco para saciar la curiosidad de cómo es que usted tomó este camino de la partería, que es además algo que ya está como de cierta forma, no sé si acabándose, pero ya no es tan común como antes. Bueno, las parteras tradicionales se dice que están en riesgo de extinción, ¿no? Porque está habiendo este problema de que las siguientes generaciones de parteras como que están eligiendo por otras ramas, ¿no? Por el hecho del irrespeto que hay hacia este tipo de sabiduría, hacia este tipo de conocimiento, por el hecho de que muchas personas están perdiéndole como el valor a este tipo de sabiduría. Sin embargo, creemos que es un conocimiento que nunca va a desaparecer porque las parteras, las mujeres en la medicina, de hecho, fuimos las primeras médicas, las primeras anatomistas, las primeras farmacólogas de la historia, fuimos nosotras las mujeres, ¿no? Quienes en la antigüedad recogíamos las plantas, sabíamos sus usos y transmitíamos de generación en generación la manera en que se utilizaba cada planta, cuál era su fitoactivo, para qué, en qué cantidad. Entonces, la partería es uno de los oficios más antiguos del mundo. Yo siento y espero que difícilmente va a desaparecer mientras haya mujeres que requieran este tipo de acompañamiento tan respetuoso, tan empático, tan amoroso y seguro también, ¿no? Porque muchas veces es lo que nos decía Daniela, ¿no? El miedo de que algo malo va a pasar. Es como también uno de los paradigmas que tenemos en torno al parto, porque de pronto convertimos el parto en un evento de emergencia, en una patología gravísima de la cual solo te pueden curar en un hospital con gran infraestructura y lleno de especialistas. Y nos olvidamos que las mujeres hemos parido desde el principio de los tiempos, desde mucho antes de que exista la medicina moderna. Y las mujeres hemos sabido parir adecuada y saludablemente a nuestros hijos a lo largo de toda la historia. Y tanto hemos sabido hacerlo que hemos poblado todo este planeta. Entonces, no es algo nuevo, no es algo para lo cual requiramos gran asistencia. Requieres la misma asistencia que requieres para tener un buen orgasmo en una relación sexual o para alimentarte o para, no sé, hacer otro de los eventos fisiológicos como es el parto, ¿no? Entonces, ese es un paradigma que como sociedad necesitamos irlo derrumbando porque juntos lo construimos y juntos necesitamos ahora recordar que nuestro cuerpo está listo y sabe cómo hacer este proceso. En cuanto a tu pregunta, volviendo a tu pregunta de la partería, pues mira, yo tuve la bendición de encontrar la vocación muy joven, gracias a que cuando era muy jovencita, a los 17 años, conocí a unas parteras tradicionales en el Putumayo, en Colombia, y pude ver su trabajo y pude maravillarme de los partos ahí en la selva, en esta zona, de este momento tan hermoso, tan vital, tan mágico. Me enamoré y pude entender que era mi vocación en la vida. Posteriormente recibí una educación ya formal en México como partera profesional, donde estudié 5 años, donde trabajé a nivel hospitalario. Y pues decir que a nivel mundial, más bien nosotros en Ecuador y en Latinoamérica tenemos un rezago con respecto a cómo se da el acompañamiento y el servicio de salud a las mujeres en gestación, porque en Europa, por ejemplo, el 80% del personal que atiende los partos son matronas, midwives, y son las encargadas y son las que conocen de los procesos fisiológicos del trabajo de parto. Más bien el ginecobstetra entra en escenario cuando se presenta alguna emergencia, que no es el 100% de las veces, por supuesto. Las cifras nos dicen que el 85% de las mujeres pueden parir en forma natural, espontánea y saludable. El 15% podrían tener algún tipo de dificultad y un 1 o 2% podría haber un resultado adverso,
¿no? Entonces, hasta las cifras nos dicen que el parto no es esa cosa tremenda que nos han pintado, que el parto es un evento seguro. Obviamente necesitas un buen acompañamiento prenatal para que madre y bebé estén saludables. Igual tenía la curiosidad, ya que usted tuvo la formación en México, en el Ecuador no existe, digamos, la formación o la profesionalización de partera como tal. No, en Ecuador no existe la carrera de partera profesional, existe la carrera de obstetricia, pero el modelo de partería es un modelo diferente porque es un modelo más inclusivo, es un modelo donde no se usa solamente la parte médica, alopática, sino donde se ve a la mujer como completamente, desde su psicología, sus emociones, y donde das el acompañamiento no solo desde la parte médica, sino también desde la parte natural. Se utilizan plantas, se utilizan movimientos, la fisiología del cuerpo mismo que nos va diciendo cómo es la mejor manera de acompañar a la mujer. Entonces, no tenemos en Ecuador esta formación, pero necesitamos. Sí, yo también quería preguntarle, como para tener más claro a las personas que nos escuchan, ¿qué nomás hace una partera? Digamos, desde dónde nomás empieza su trabajo como partera, qué es lo que se encarga de hacer y hasta cuándo, ¿no? No sé si después del parto, solo hasta el día del parto. Pues en mi caso, mis competencias van desde la primera menstruación de una mujer hasta su última menstruación, hasta la menopausia. O sea, acompañamos a lo largo de toda la vida sexual y reproductiva de la mujer. Nosotras en México pues somos las encargadas de hacer los papanicolaos, por ejemplo, de hacer el acompañamiento perinatal, de atender el parto, de acompañar en el posparto, de acompañar en los procesos de lactancia, de acompañar a las mujeres en el proceso de cambio al climaterio, a la menopausia. Acompañamos con temas de infecciones vaginales, etcétera, y por supuesto con esta mirada holística sumamente respetuosa y horizontal, porque lo más importante en nuestra formación es que vemos a la mujer que está frente a nosotras como un igual. En ningún momento nos colocamos por encima de ella. Ya. También nos preguntan si es que puede ser compatible el conocimiento científico, digamos, ginecológico, con el de una partera, o son excluyentes. No, de ninguna manera, son sumamente compatibles. De hecho, por ejemplo, una de las maniobras más reconocidas actualmente para lidiar con un problema en la fase expulsiva del trabajo de parto, que es la distocia de hombros, cuando sale cabecita del bebé y los hombros se atoran en los huesos de la madre, la maniobra que se utiliza actualmente es la maniobra Gaskin. La maniobra Gaskin tiene el nombre de Ina May Gaskin, que es una de las parteras más famosas del mundo estadounidense y que a su vez la tomó de las parteras tradicionales de Guatemala, donde vio que cada vez que ellas se enfrentaban a este tipo de problemas de distocia de hombros, ellas hacían esta maniobra y resolvían en un 90% de los casos la distocia de hombros. Entonces, realmente lo que veríamos es que el empirismo, que no es más que aprender a través de los años y años de experiencia de las parteras tradicionales, es lo que está nutriendo la obstetricia actual, pero la obstetricia basada en evidencia científica, que es nueva en realidad, porque realmente todos este tipo de intervenciones que la obstetricia ha utilizado por muchos años no han sido basadas en evidencia científica. Es apenas que en la obstetricia empieza a entrar la evidencia científica a decirnos, por ejemplo, que no hay que manipular el cuerpo de la mujer, que no hay que intervenir, que hay que permitir que esté acompañada, que hay que permitir la movilidad, que hay que permitir el apego precoz, etc. Y nuestras parteras toda la vida lo han hecho. Claro. Yo quería preguntarle igual, en los testimonios escuchaba, uno de los testimonios decía que no le permitieron estar durante 48 horas cerca de su hijo y que ella no sabe qué consecuencias eso le traería después. Entonces, en ese sentido, ¿existen realmente como esas consecuencias? Porque mucha gente diría, ni siquiera se va a acordar porque es bebé. ¿Pero cuál es la importancia de ese apego cuando recién nace un niño con su mamá? Pues es la famosa hora de oro, ¿no?
La primera hora de vida es trascendental para la vida del bebé. Trascendental porque justamente según estudios científicos se ha comprobado que si tú separas a un bebé de su mamá y le tomas una muestra de sangre, este bebé tiene en su sangre niveles altísimos de cortisol y adrenalina, casi tóxicos, a un nivel casi tóxico, dicen los estudios. El cortisol y la adrenalina son las hormonas de la lucha y la huida, ¿no? Entonces, esto es algo que dura para toda la vida, no es que en ese momento el bebé se estresa, luego ya viene con mamá, se le pasa y se acabó. No, porque son conexiones cerebrales que se realizan durante la primera hora de vida, ¿no? Y que duran para toda la vida. Esas conexiones que tú haces en tu primera hora de vida son las que van a regir ya tu vida. De la misma manera, los bebés que tienen un apego precoz respetado, donde el bebé va inmediatamente al pecho de la madre y están piel a piel de manera ininterrumpida por al menos una hora, son bebés que si se tomaran muestras de sangre tienen niveles altísimos de serotonina, de endorfinas, de oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces son bebés que están en apego seguro, son bebés que han realizado ya en sus cerebros ese tipo de conexiones. Entonces ahí de lo que decía una de las mujeres que comentaba, Michelle Oden nos dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer, justamente, porque en los lugares donde hay partos más violentos son las sociedades más violentas. ¿Por qué? Porque desde nuestra primera hora de vida llevamos esta impronta de que llegaste a un lugar donde necesitas luchar, huir, ¿no? Y entonces nos preguntamos por qué vivimos en sociedades así, nos preguntamos por qué nosotros somos tan desconfiados, ¿no? Yo nací en un parto sumamente violento, mi madre me lo contó, y yo fui separada de mi mamá al instante en que nací. Durante 24 horas estuve separada de mi mamá en una cuna estéril porque mi mamá había defecado durante mi parto, entonces yo estuve separada de mi mamá las primeras horas de vida. Y mi abuelita cuenta que yo lloraba a gritos y que ella no soportaba mi llanto y tuvo que entrar peleándose con la enfermera a darme un poquito de tecito de manzanilla, porque yo lloraba a gritos. Y entonces eso es algo que te queda para la vida, porque luego en las relaciones interpersonales yo me preguntaba, ¿por qué me cuesta tanto confiar en la gente? ¿Por qué siempre estoy a la defensiva? ¿No? Y cuando uno empieza a sanar esas heridas primales, uno empieza a entender y empezamos a entender a nuestros bebés también. Eso le iba a preguntar también. ¿Existe alguna manera después y usted trabaja tal vez eso, de reconciliarse con eso? Sería importante, digamos, que muchos de nosotros nos preguntemos o vayamos como al momento en que nacimos, que indaguemos cómo nacimos, qué fue lo que pasó y de cierta manera buscar reconciliarnos si es que existió algún tipo de situación como lo que usted nos dice o como lo que escuchamos en los testimonios. Sí, los traumas y las heridas del nacimiento y de la niñez no se pueden curar. Son heridas que están para siempre. Sin embargo, si nosotros tomamos conciencia de ellas, podemos verlas y podemos ser compasivos con nosotros mismos y entender el porqué de muchas de nuestras actitudes. Y también como padres, podemos, con ese amor, con esa empatía, apoyar a nuestros hijos para darles apego seguro. Si no lo tuvieron en su primera hora de vida, en sus primeros días de vida, poderles dar un apego seguro en lo posterior, ¿no? Y entendernos también como madres, porque para la madre también que es separada de su bebé durante sus primeras horas de vida, también no pasan ciertos eventos que deberían pasar fisiológicamente en su cerebro, en su circuito hormonal, que son necesarias también para el apego. Entonces, de pronto te traen a las 2, a las 6 horas un bebé y es un desconocido para ti. Y tú ya no sabes cómo hacer clic, cómo conectar con ese bebé. Entonces, te toca también hacer un proceso de reconexión con tu bebé. A ver, también volviendo un poco al tema de la violencia obstétrica, las múltiples formas de violencia de género que se vienen denunciando, sobre todo desde los movimientos de mujeres, no son, por lo general no son reconocidas, ¿no? La gente dice, no, eso no es violencia, no, violencia psicológica, no, eso no es violencia. ¿Usted cree que pasa lo mismo con la violencia obstétrica? Y también, ¿cómo se mira, sobre todo desde la parte médica, ¿no es cierto? Desde los médicos. ¿Cómo se mira esto de la violencia obstétrica? ¿Hay una negación, no hay una negación? ¿Cómo lo ve usted?
Es que es súper complejo entender que ha sido víctima de violencia obstétrica. Y justamente yo ahorita estoy atravesando un proceso bien bonito de acompañamiento con una mujer aquí en Cuenca que tuvo un caso de violencia obstétrica muy fuerte, muy fuerte. Y entonces hacíamos con ella como este viaje a lo largo del tiempo, porque tomó 2 años entender qué había pasado en su parto. Entonces ella empezó su proceso defendiendo al ginecólogo que la atendió, ¿no? En un proceso de, no, es que lo formaron así, es que él hizo lo mejor que pudo, o no sé, como echándote tú la culpa. Fue mi cuerpo que no dilató, fue mi cuerpo que no hizo esto, que no hizo aquello, ¿no? Como que tendemos a hacer eso, a culparnos y a revictimizarnos nosotras mismas. Y luego, en un proceso que duró 2 años, empiezas a entender que realmente lo que pasó no fue culpa tuya, no fue tu responsabilidad, que no fue tu cuerpo que no hizo lo adecuado y que fuiste víctima de violencia. Ahora, si esta persona realizó este tipo de violencia por su formación, porque no sabe cómo se atiende un parto fisiológico, porque no es empática, porque no fue compasiva, etcétera, eso ya es una cosa que queda en el territorio del otro. Pero es sumamente importante que la mujer que sufre violencia obstétrica pueda hacer su proceso de reconocimiento. Y es un proceso lento y que merece también mucho respeto y mucho acompañamiento. Ahora, hay mujeres que nunca van a hacer ese proceso. Hay mujeres que después de vivir partos violentísimos le dicen muchas gracias al doctor. ¿Por qué? Porque después de ese evento tan violento, tú estás viva y el bebé está vivo. Entonces creerías que como es una cosa tan terrible el parto y si ambos salen vivos ya ganaron, ya es ganancia. Y asimismo te consuela la familia, ¿no? Porque dices, no, pero me hicieron episiotomía, pero esto, pero aquello. Y dicen, pero ya, o sea, ya tranquila, tú estás viva, el bebé está vivo, ya eso es suficiente. Y realmente la misma Organización Mundial de la Salud ahorita nos dice que no es suficiente, que las mujeres tenemos que salir del parto con una experiencia satisfactoria, ¿no? Porque a costa de pensar que es una emergencia y que si sales vivo ya ganaste, está pasando que como sociedad lo que nos transmitimos de mujer a mujer sobre el parto es que es terrible, es que es horrible, es que no, o sea, ¿qué mujer quiere hablar de su parto? Y el otro día en el círculo de preparación para el parto decía una mujer, es que es delicioso, no, yo ya quiero volver a estar porque se siente tan lindo las contracciones. Y entonces decíamos, wow, o sea, realmente estamos cambiando un paradigma porque ¿cuán frecuentemente escuchas a una mujer que te diga, mi parto fue delicioso, mi parto me lo gocé, fue increíble cuando salió mi bebé, fue el momento más maravilloso, ¿no? O sea, a veces sí, el momento en que sale el bebé es tan maravilloso que toda la violencia que sufriste se borra, claro, ¿no? Pero en realidad todo el proceso tendría que ser satisfactorio para mamá, para papá inclusive y para el bebé, sin duda. Sí, igual leyendo en cuanto a los índices de cesárea, que siempre han sido más altos, pero que sí que se ha agravado durante la pandemia. Desde múltiples medios de comunicación, informes, etcétera, se ve, y no solo esto que ya de por sí es una violencia obstétrica, pero también el hecho de no poder tener acompañamiento, de estar solas, todo eso se ha agravado durante la pandemia. No sé qué lectura tiene usted sobre eso y también si es que para muchas mujeres que estarán embarazadas sí hay una esperanza, una posibilidad de que aún en pandemia se puede tener un parto, como usted dice, ¿no? Que parecería imposible. Escuchándole ahora que ya no voy a tener más hijos, pero pasé por 2 partos y me parecía así como me identificaba con todo, ¿no? Como te preguntan por el parto, no, Dios es que claro que se borra viéndole a tus hijos, pero claro, tendría que ser diferente. Uh-huh. Daniela, a mí me parece importantísimo que como sociedad podamos pedir cuentas a las clínicas privadas de nuestra ciudad sobre cómo están sus índices de cesáreas, porque ahorita el índice de cesárea es alarmante. Y te lo digo solo de preguntar, así de cada 10 mujeres gestantes que conozco, 9 tienen cesáreas hoy en día durante la pandemia. Entonces, a mí me parecería importantísimo que el personal de salud nos dé cuenta sobre eso, porque son cifras alarmantes. Es imposible que el 90% de nuestras mujeres en Cuenca no puedan parir. De clases medias y altas no pueden parir simplemente,
¿no? Y realmente la cesárea es algo que ya está en el plan del gineco, o sea, ni siquiera, o sea, tú vas y dices, quiero un parto respetado, sí, claro, sí, si se puede, vemos, ¿no? Vemos, vamos a ver. Pero en realidad vas llegando a la semana 36, 37 y ya más o menos te van pintando el panorama de que por A, B, C va a tener que ser cesárea, por razones que no son médicas. Entonces me parecería súper importante que como sociedad empecemos a pedir cuentas de este hecho y que también hagamos un voto de responsabilidad, porque como mujeres estamos también en la responsabilidad de no permitir que se nos roben nuestros partos, ¿no? Si tu médico atiende 99% de cesáreas, me parecería importante que si tú quieres un parto respetado, te puedas mover hacia un gineco, hacia un profesional de la salud que sí sabe atender partos fisiológicos y respetados, ¿no? Entonces también es importante nosotras, ¿qué estamos haciendo para cambiar esta realidad? Igual quería preguntarle sobre el parto respetado. ¿Cuándo cambió? Es decir, ¿existió antes el parto respetado como tal? ¿Cuándo fue que empezó como esto sobre todo el tema de las cesáreas, sobre todo el tema de acostarse para dar a luz? ¿Cuándo fue que, digamos, de estas formas más naturales que el cuerpo piden? Porque yo también recuerdo cuando estaba con contracciones, yo no quería estar acostada. De hecho, lo que más buscaba era estar en cuclillas porque sentía que me aliviaba. Entonces, ¿cuándo fue que cambió eso? ¿Existía este parto respetado? ¿Qué fue lo que pasó? Es que la historia lo que nos dice es que en 1900 el 100% de los partos en Estados Unidos, por ejemplo, se atendían en la casa con midwives, con parteras, ¿no? En 1900, esto está aquí a la vueltita de la esquina. A partir de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando empieza la fase de industrialización mundial, como humanidad, parece que también pensamos que, bueno, ya que todo está industrializado, vamos a industrializar también el parto, ¿no? Y se marca una fase negra de la historia de la obstetricia, porque en la época en que se llevaron la mayoría de mujeres a parir en centros hospitalarios, fue una época negra en el sentido de que hubo muchísimas pérdidas neonatales y pérdidas de madres por infecciones hospitalarias, porque no estábamos listos para ese tipo de atenciones a tantas mujeres en un evento fisiológico donde hay sangre, donde hay fluidos corporales. Entonces, estas infecciones cruzadas hicieron que se pierdan muchísimas vidas. Para 1940, para 1960, ya el 100% de los partos estaban realizándose en Estados Unidos. Pongamos el 99% porque había un porcentaje todavía de mujeres que elegían aún parir en casa, como las hay todavía hasta el día de hoy. Entonces, realmente vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres hemos parido en casa, acompañadas de otras mujeres, obviamente sin intervenir, ¿no? Como en un entendimiento de que este proceso, o sea, el proceso de dilatación va a llegar a su final, el bebé va a salir, con esa paciencia, con esa suavidad que el cuerpo necesita. Estas intervenciones médicas tienen poco tiempo, la cama de litotomía tiene poco tiempo si hablamos en la historia de la humanidad, y esperemos que ya tuvo su cúspide y ya empieza a bajar de nuevo, ¿no? Porque actualmente lo que va a hacer que cambien este tipo de políticas y regresemos al parto respetado somos las mujeres. Somos las mujeres porque es sumamente importante que pidamos que en la misma formación de los ginecólogos haya una visión ya más desde la fisiología. Es muy importante que haya ya personal capacitado para acompañar el parto, que no necesariamente son ginecólogos, porque el ginecólogo es un especialista en la patología. Y la mujer en gestante no está cursando con una patología. Entonces, me parecería importante, como en muchos países de Europa, que podamos tener una rama intermedia, esta rama de la partería profesional, donde acompañas todo ese proceso desde el amor, desde la paciencia, desde el conocimiento, también, obviamente con herramientas médicas, pero que solo en caso de emergencias reales puedas llamar a un especialista, que por supuesto, o sea, son maravillosos en lugares donde puedes tener equipos interdisciplinarios, es la mujer la que sale ganando. ¿Por qué? Porque tiene lo mejor de todo. Tiene esta parte humana, sensible, de acompañamiento,
emocional y en todos los sentidos, y tienes también esta parte médica que te apoya en caso de que algo se salga de control, que también puede pasar, por supuesto que sí, pero ya vemos que los números nos dicen que son los menos. Entonces no podemos actuar siempre como si estuviéramos en una emergencia. Ahora, para ir cerrando, ha sido una conversación súper interesante y gracias por toda su información y sus aportes. Nosotros siempre preguntamos a nuestros invitados que nos dejen una recomendación sobre el tema, para reflexionar sobre el tema, que puede ser un libro, una película, puede ser incluso música. Entonces, quería pedirle una recomendación sobre el tema que tratamos del día de hoy. Bueno, que no me gustaría tanto hablar de violencia obstétrica, me gustaría más como pensar ya en el horizonte de partos respetados, ¿no? Como que podamos las mujeres empezar a parir de manera gozosa, placentera, con bienestar, con seguridad, con salud. Entonces, como para tener un entendimiento profundo, sobre todo para el público, yo creo que lo que se podría leer es Michel Oden. Siento que es uno de los pioneros. Se puede leer también Le Boyer, se puede leer Niels Bergman. Me gusta también mucho, justo la tengo aquí, Laura Goodman. Ha hecho muchos aportes también sobre el tema. Es lo que les podría decir ahorita. Y sobre todo, algo que no te lo da ningún libro, ni lo aprendes en ningún lugar, me parecería importante para las mujeres que podamos recordar quiénes somos, que podamos recordar nuestro poder intrínseco, que podamos recordar que traemos en nuestro vientre, en nuestros úteros, en nuestro ser, esta capacidad inmensa, creadora, que nos sostiene una energía más grande, que no estamos solas y que la seguridad nunca te la van a dar allá afuera, que la seguridad te la das tú desde adentro, desde la confianza en tu propio cuerpo, en la vida de tu bebé que quiere vivir más que nadie, que son súper fuertes, que son súper potentes, que vienen a la vida muy decididos, que saben cómo nacer, que saben perfectamente qué hacer y cómo hacer para nacer. Entonces, esa confianza no la venden en gotitas, esa confianza es algo que tenemos que construirlo desde que somos niñas, desde cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos, desde cómo recibimos nuestra primera menstruación, desde con cuánto gozo vivimos nuestra sexualidad. Solo así tú puedes ir haciendo el camino para vivir partos gozosos. Tú no puedes pensar que si has tenido truncada tu vida como mujer, el día del parto eso se va a sanar. Puede ser porque el parto es muy sanador, pero en realidad es un caminito que se va haciendo de a poquito y que lo podemos ir haciendo nosotras con nuestras niñas, quienes tenemos la bendición de criar hijas, lo podemos hacer, o nietas o sobrinas o lo que tengamos al lado, ¿no? Como ir entre las mujeres generando esta nueva forma de ser mujer y de parir. Lindo, Carmen, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Nos vemos el próximo lunes en Corpografía. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.